cristianos, como iglesia, hemos sido llamados a manifestar, a anunciar las virtudes de Cristo. Amén. El tema es el siguiente. Algunos cristianos, por error, por una trampa, no sé, o cayeron en una trampa de empezar a discutir innecesariamente cosas de política. Hace 15 días yo le dije a usted y le advertí, no caiga en discusiones innecesarias que el cristiano no tiene que involucrarse. Usted puede manifestarse con amor y respeto, pero cuando ese estado o esa manifestación ofende a otro, ya no entra dentro del cristianismo. Como pastor de esta casa, como ciudadano costarricense y con conocimiento de la ley costarricense, mi deber y su deber también es orar por la presidenta, o como quiere llamarle, presidente de la República, doña Laura Fernández. No estamos defendiendo colores políticos, ya es nuestra presidenta. Y nuestro deber es orar por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, únicamente, y no caer en ofensas innecesarias, principalmente hablándole a cristianos. Porque unos a otros se decían ignorantes y un montón de adjetivos que no tienen nada que ver con los principios y valores cristianos. Cada quien eligió y cada quien oró y listo, eso es la democracia. No da para ofender a nadie. Mi llamado como pastor de esta casa es que cuando usted se pronuncie con temas de esto, hágalo con amor, con respeto y con conocimiento de la ley. Porque hay gente que habla sin conocer la ley. Yo voté y no me declaro ignorante. ¿Por qué? Porque uno estudia para ello en el sentido de de todo lo que se proponía en cuanto a programas de gobierno, o en este caso de cada partido. También, aunque yo dije en la mañana no me gusta hablar de mi persona, también estudié leyes y tengo conocimiento. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando uno elige, lo hace con conocimiento, con responsabilidad y como cristiano, con oración y discernimiento. Y listo. Y oramos por esta nación. Y cierro con esto. Duele escuchar a costarricenses que digan, yo quiero que le vaya mal a este gobierno. Duele escuchar hasta cristianos involucrarse en cosas que no tienen que ver. Cuando alguien dice, yo quiero que le vaya mal, y automáticamente está diciendo que le vaya mal a usted y a su familia, a todos. No. Como cristianos, hay que orar por Costa Rica. Que la justicia se mantenga en Costa Rica. Porque hay muchos temas de fondo que la gente no conoce en cuanto a temas muy delicados que ya se adentran dentro de la política, y la iglesia cristiana debe orar por justicia, que Dios dé sabiduría a los gobernantes y a los tres poderes de la república, sabiduría, dirección, inteligencia, y pedirle, Señor, te pedimos por nuestro amado país, para que siempre guarde las 7 provincias, los distritos y cantones y las personas, porque si amamos a Costa Rica, tenemos que orar por Costa Rica y no ofender, ni mucho menos declarar palabras de maldición. Yo cuando escucho eso, yo digo, Padre, rechazo toda maldición que venga contra el país y declaro tu bendición y tu cobertura sobre Costa Rica. Esa es la manera en que un cristiano ora. ¿Y qué tiene que hacer? Y si tiene que manifestarse, diga, hágalo con amor, con respeto y pidiendo siempre la bendición sobre el gobierno de Costa Rica. La Biblia dice que Él quita y pone reyes. En los antiguos gobiernos que habían quedado, tal vez no estábamos de acuerdo en todo, pero yo siempre oré, Señor, haz justicia, da sabiduría, da sabiduría, da sabiduría. Entonces, ese es mi consejo, con amor y con respeto. Los cristianos somos llamados a anunciar las virtudes de Cristo. Honrar a Dios, honrar a la familia y honrar a nuestro país. ¿Y cómo se honra un país? Orando y bendiciéndolo y sirviendo también. Amén, mi amada iglesia. Muy bien. En esta hora, mis amados hermanos y hermanas,
El tema es constituidos y fundamentados en el propósito eterno. Constituidos y fundamentados en el propósito eterno. Cuando yo leo estas palabras y las aplico a mi vida se llena de gratitud, porque digo yo, constituidos. Y hablando acerca de leyes, cada país se rige por una constitución. Usted y yo, como ciudadanos costarricenses, debemos aplicar lo que la Constitución dice. Y no podemos hacer nada que esté fuera de ella, en el sentido de siempre hacer lo correcto de acuerdo a una ley de un país, nuestra constitución política. Como cristianos tenemos nuestra constitución, cuya constitución viene del cielo y está plasmada en lo que conocemos como la santa palabra de Dios, la Biblia. La Biblia para usted y para mí es la máxima autoridad, donde están los secretos muy guardados, donde está la voluntad de Dios revelada, cuya voluntad cuando la leemos crecemos, cuya voluntad cuando la leemos somos transformados y conformados a su imagen, a su voluntad, y nos alineamos con sus planes y propósitos. La máxima para usted y para mí es la Biblia, la constitución de todo creyente, la constitución del cielo, dichos que nacieron en el corazón de Dios, palabra que nació en el corazón de Dios, escrita por hombres. Entonces, cuando la Biblia dice que hemos sido constituidos, significa igual a elegidos. Dentro de millones de personas, Dios nos eligió no por méritos propios, sino por gracia y misericordia. No esperó que yo me acercara, sino que Él se acercó a mí. Él se acercó, yo no me acerqué, y Él se acercó a mí con cuerdas de amor para amarme y nunca soltarme, donde la Biblia dice: te he amado con amor eterno. Prolongué mi misericordia, dando a entender que el Señor nos ha amado y nunca ha dejado ni dejará de amarnos, porque su esencia es amor. Cuando dice la Biblia que hemos sido fundamentados, hemos sido establecidos, hemos sido elegidos y fundamentados en su diseño eterno, donde todo permanece. Quiero que por favor leamos Isaías capítulo 28 y el versículo 16, para entender mayor cuál es nuestro fundamento, cuyo fundamento se llama Jesucristo, conocido a la luz de la Biblia como la piedra angular. Capítulo 28 del libro de Isaías, versículo 16. Lo leemos en el nombre del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere no se apresure. Leo en la versión lenguaje actual. Dice así, 28:16. Por eso dice Dios, o Dios dice: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Hablando en términos de personas que trabajan propiamente ya con edificios, con diseño estructural, ingenieros, topógrafos, arquitectos, maestros de obra, gente con conocimiento de la materia, la piedra angular en una construcción es el bloque, generalmente el primero y más grande, colocado en la esquina fundamental para asegurar, escuche bien, la estabilidad, alinear los muros y guiar al resto de la cimentación. En referencia de obra, determina la posición exacta de toda la estructura. Si se coloca mal, el edificio entero puede caer derribado o resultar erróneo. Con esta referencia, literalmente hablando acerca en términos de estructura o de construcción, la piedra angular es fundamental. Y aquí tenemos maestros de obra. Es fundamental esa piedra angular en un edificio y en toda estructura. Cuando vamos a la palabra, entendemos que la piedra angular puesta se llama Jesucristo, la cual muchos han desechado. Pero la Biblia dice: el que creyera en Él estará seguro, estará confiado y no se va a apresurar, dando a entender
que no puede caer en un afán, en una ansiedad en el sentido de qué va a pasar, porque la piedra angular es segura. Venga lo que venga, pase lo que pase, tiempos vendrán, tiempos cambiarán, hombres cambian, gobiernos cambian, van y vienen. Jesucristo permanece para siempre como la piedra firme, inamovible, la piedra angular, cuya piedra angular en usted y en mí se ha hecho real, porque estamos fundamentados y cimentados en su propósito eterno. Hemos sido constituidos y fundamentados en el propósito eterno. Hace algún tiempo nosotros cantábamos, ¿y cuántos cantaron conmigo esta canción allá por los años 80? En mi caso, año 87, que dice: en Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová. ¿Cuántos cantaron conmigo esa? ¿Sí se acuerdan? Y luego dice: la piedra, la roca inconmovible, la cual cuando muchos se apoyan en ella no serán avergonzados. Y por misericordia de Dios le puedo decir que desde el año 1987, y aunque me digan que parezco disco rayado, y en el siglo XXI los jóvenes dicen se quedó bugueado, ya son otros términos, aunque digan eso, nunca voy a dejar de proclamar el año de 1987, cuando tenía 14 años, conocí al Señor. Le digo gracias, Señor, por haberme rescatado tan joven. Y desde ese momento puse mi mirada en Jesús, puse mi fundamento en Jesús. Y puedo decir, hoy por hoy, año 2026, siglo XXI, no hemos sido avergonzados, porque el que cree en Él permanece firme. El que cree en Él, la vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y el enemigo ni las circunstancias podrán tocarlas. De usted y de mí depende para andar en obediencia, y la obediencia va a traer protección a tu vida y a mi vida. Recordemos el caso de Job, el acusador de los hermanos llamado Satanás, que todavía anda merodeando. Y digo que anda merodeando porque no tiene la capacidad de ser omnipresente. Omnipresente solo Dios. Sin embargo, trabaja con sus aliados, con huestes de maldad, espíritus inmundos, para traer lo negativo a la iglesia, a la nación y a las familias. Entonces el acusador de los hermanos se presentó delante del Señor y le dijo: a ver, mira a tu siervo Job, tócale sus finanzas para que veas cómo reniega contra ti. Tócale esto, tócale lo otro. Y el Señor le dice: te doy permiso, pero su vida, su alma, no la tocas. Podrán venir circunstancias a usted y a mí, pero su vida y mi vida están cimentadas en el fundamento seguro, que cuando venga el dardo, el ataque, Jesús como piedra angular hará que eso no te dañe. Nuestra responsabilidad es andar en santidad y en obediencia, y la santidad y obediencia va a traer protección a su vida y a mi vida. Pero la piedra angular, la cual es Jesucristo, está sobre usted y sobre mí, y no seremos avergonzados. Repita conmigo: constituido y fundamentado en el propósito eterno. Leamos por favor capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Leemos en el nombre del Señor. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 2. Elegidos. Y elegidos quiere decir que estamos constituidos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La presciencia es el conocimiento que Dios tiene desde antes que sucedan las cosas. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Y nos eligió para qué, mi hermano y mi hermana? Para que fuésemos para Él, santificados para Él, para obedecerle, para servirle, para honrarle, para manifestar su gloria, siendo rociados con su sangre, elegidos por gracia, fundamentados, elegidos, constituidos dentro de muchas personas, dentro de mucha humanidad. Él nos eligió para sus planes y propósitos, recordándole que Adán y Eva pecaron. Ellos tenían libertad de hablar con Dios. En el momento que pecaron, entró la maldición, y por esa maldición que entró, la humanidad fue separada del amor de Dios. La Biblia dice: el primer Adán pecó, el segundo Adán, llamado Jesucristo, vino a restituirnos y a devolvernos ese primer Edén, dando a entender que hemos sido constituidos. Entonces quiere decir, el pecado nos separó, pero la voluntad de Dios es crear un pueblo, un reino de sacerdotes,
por lo tanto, Él murió por nuestros pecados y nos hizo renacer a una nueva vida, devolviéndonos a ese Edén espiritual. Bendita sea la gracia de Dios. Leemos 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, por favor, mis hermanos. Capítulo 3 de 1 Corintios versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento seguro, eterno, que muchos han querido derribar. Han pasado más de 2000 años, se han formado religiones, se han formado sectas, grupos, y los embustes religiosos han querido confundir a la humanidad y han querido opacar el mensaje de la cruz. Pero Jesús sigue diciendo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Jesús es el camino. Nada ni nadie ha podido detener el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque el fundamento es seguro y ya nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Por lo tanto, con esto quiero decirle que si la Biblia es la máxima, debemos confiar en el fundamento que es seguro. El que creyera en Él, el que confíe en Él, el que se aboque y se enfoque y se apadrine en su presencia, digámoslo de esta manera, no será avergonzado, sino que será guardado, bendecido y prosperado y encaminado en el propósito eterno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha elegido y constituido para sus planes y propósitos. No vamos sin rumbo, vamos rumbo al cielo, y en tanto estemos en el cielo, en la tierra seremos guiados, seremos nosotros guiados por la mano divina y guardados por su presencia divina. Leemos por favor capítulo 1 del libro de Génesis y el versículo 28. Diga, capítulo 1, versículo 28 de Génesis. La Biblia dice: y los bendijo Dios. ¿A quién? A Adán y Eva. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios primero, amado hermano y hermana? Dijo: los bendijo. Dios ya nos ha bendecido. Recordemos los pactos a través de los tiempos: el pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, y en Adán se puso un fundamento. Ese pacto nos alcanza. El pecado nos separó, pero bendita sea la gracia, vino el segundo Adán y nos volvió a restituir. Mis amados hermanos, primero Dios dijo: los bendijo. Ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y luego dice: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear, dando a entender que nos ha dado su autoridad, su gracia y su capacidad, no por méritos propios, sino por lo que Él ha hecho y lo que Él es. Nos ha dado su capacidad. Quiero que abra los oídos espirituales. Dios nos ha dado su capacidad para poder gobernar en esta tierra. Y cuando hablo de gobierno, hablo de mi casa, hablo de mi vida personal, hablo de mi vida laboral, hablo de mi vida académica, hablo de mi vida espiritual, hablo en todos los ámbitos. Nos ha dado la capacidad de señorear. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Por eso he dicho una y otra vez: los mejores puestos en la tierra en términos de trabajo tienen que ser para los hijos de Dios. Y alguien dice: ¿por qué? Eso suena como que hagan acepción. No. Estoy hablando de que el Hijo de Dios responsablemente se prepara, pone todo en manos de Dios y le pide sabiduría, gracia y los diseños del cielo para actuar de manera correcta en la tierra. La luz del más alto va a alumbrar en el ámbito donde quiera que estés. Y hemos recibido testimonios de jóvenes que Dios los ha llevado a lugares de privilegio. Hemos recibido testimonio de cómo Dios abre puertas en los ámbitos laborales, no solamente en puestos, sino en términos económicos. En la mañana el hermano Julio oraba de esta manera y decía: Señor, da trabajos a mis hermanos, a los jóvenes. Y oraba específicamente: de tal día, tal y tal día, con buenos salarios. Así hay que orar. Junto con esa oración hay que prepararse responsablemente. ¿Por qué? Porque damos pasos de fe. Dios da un paso por usted y por mí, y yo doy el otro con responsabilidad, santidad, justicia, obediencia, y preparándome en todos los ámbitos. Usted tiene negocio, prepárese como un microempresario.
No diga, no, yo no puedo. Prepárese, hombre, prepárese. No es que yo apenas estoy comenzando. Prepárese. Dios te está dando eso, prepárese. Aprenda a pensar en grande, pero en el nombre del Señor. No en su nombre ni en mi nombre, en el nombre del Señor. Aprenda a ver las oportunidades. Aprenda en el nombre de Jesús. Dios te va a dar la sabiduría. Hay gente que no sabe. Esto es un paréntesis, no tiene que ver, pero tiene que ver mucho con la autoridad que Dios nos ha dado. A veces creemos que la autoridad es solamente para la iglesia, para la casa. La autoridad también es en los ámbitos seculares. Que tendremos sabiduría, tendremos respuesta. Porque Dios nos da la sabiduría y la capacidad. Alguien dijo, cuando mucha gente llora, otras venden pañuelos. En el tiempo de pandemia, todos nos preocupamos, pero la gente empezó a vender mascarillas. Vio la oportunidad. Sí o sí. Otros dos señores que los mandaron a otro país y les dijo, vayan ustedes como representantes de la empresa, hablemos de la empresa Guzmán S.A. y vamos a colocar zapatos en aquel país. Y el primero que enviaron dijo, qué tirada, en este país nadie usa zapatos. Nadie usa zapatos, aquí no se puede vender. Y regresó con el informe, jefe, en este país y no se puede. Nadie usa zapatos. Y el otro que fue también lo llamaron. A ver, ¿qué noticia me trae? Tenemos una buena noticia. Aquí está el mercado. Mire, nadie usa zapatos, es el momento de vender zapatos. ¿Se dieron cuenta? Los dos fueron con la misma misión, pero uno trajo otra actitud. El cristiano tiene la sabiduría, la sagacidad y la capacidad espiritual de parte de Dios para que siempre la gloria sea de Dios y no del hombre. Y poner todo en manos de Dios. Y conforme Dios te bendiga, decirle, Señor, me has bendecido para bendecir, no para adentro. Cuando Dios te bendice, ¿para qué es? Cuando los hijos comienzan a trabajar y comienzan a ganar plata, y qué bueno que ganen plata, así tienen que bendecir también a sus papás. Pero es que mi papá no lo ocupa. No le estoy preguntando si lo ocupa, le estoy preguntando el principio de vida. Ay, no había pensado, así que mañana llegue con algo, llegue con pan, natilla, mantequilla. Tome, mami, esto es para usted. El día del amor y la amistad, febrero, novios y esposos, ¿quién dice? También es para regalarle al hermano, a la mamá, y decirle gracias, mamá, por tu cariño, por tu amistad. Esto es un anuncio, hermano, no estaba en la predicación. Pues no le salga a la mamá con unas sandalitas, hermano, que nomás se las pone y se revientan. Si tú amas a tu mamá, bendice a tu mamá, ahora que la tienes con vida. Yo siempre he dicho eso, ya cuando la mamá ya se va con el Señor, ay, mamita, ¿cómo desearía abrazarte? Tuviste un montón de años y no la abrazaste. ¿Ustedes han visto eso? En vida. Bueno, eso fue un comercial, hermano, para que usted y yo entendamos que somos bendecidos para bendecir. Génesis 1:28 nos dice que tenemos la autoridad de parte de Dios. Y no me venga a mí, disculpe la expresión, con cuentos. No, es que yo no puedo. Pobrecito, no, pobrecito el diablo que se quedó sin la gracia de Dios. Yo sí puedo en el nombre de Jesús. Un consejo para las amas de casa. A ver, hermanos, ¿ustedes trabajan? No, yo no trabajo, yo estoy en la casa. Pues en la casa no se trabaja entonces. No se trabaja en la casa. Hace muchos años habían hecho un estudio de cuánto debería de ganar un ama de casa. No he visto a la actualidad la actualización en cuanto a datos económicos, pero ¿sabe en cuánto oscilaba hace algunos años el salario de un ama de casa? Las 24 horas, me refiero a la mamá, 24 horas, aunque hombre y mujer, los dos tienen que hacer oficio, ¿verdad? Hombres también tienen que hacer oficio. Hombres cocinan, hombres lavan, hombres planchan. Eso no es machismo, eso es colaborar con tu esposa. ¿Y qué pasó con los amenes? Señor, ¿qué pasó? Bueno, entonces, lo que quiero decir es que aquella mamá abnegada, sí plancha, sí lava, y en aquel tiempo digo yo, hace como unos 8 años, 10 años, oscilaba más o menos como en 600,000, 700,000 colones.
Ahora imagínense. Entonces en la casa sí trabaja, así se trabaja. ¿Cuánto vale una hora de planchado? ¿Cuánto vale una hora de limpieza? Y así lo va sacando. ¿Qué quiero decirle? Que cuando les pregunten, ¿usted trabaja? Sí, tengo 3 trabajos. 3 trabajos, mire. Trabajo en mi empresa en la empresa de grooming, Estética Canina. ¿Está por aquí Estética Canina? ¿Así se llama? ¿O cómo se llama? La Mascota Feliz. Una empresa que Dios ha levantado para la gloria de Dios y un hermano de la iglesia. La Mascota Feliz. Mucha gente podrá bañar perritos, pero cuando los hermanos bañan los perritos y los gatitos, no solamente los bañan, sino que hasta los bendicen, oran y hasta les cambia el carácter al perro. Pero entonces, si yo trabajo en mi casa, yo trabajo con la Mascota Feliz. ¿Sí o sí? A lo que quiero llegar es que Dios nos ha dado la capacidad para ser buenos administradores o mayordomos en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos. Bueno, no te lo olvide eso. Entonces Dios nos ha dado autoridad para sojuzgar y para caminar de acuerdo a su propósito. No caminar de acuerdo al propósito del mundo, ni a lo que diga el mundo, ni a lo que diga fulano o sutano. Yo me rijo por la constitución del reino. Es tiempo de tomar nuestro puesto de autoridad y entender esta verdad espiritual. Hace algún tiempo dije esto y lo voy a repetir. A ver quién se acuerda de esto. Cuando lo eterno toca lo interno, hay cambios externos. Lo repito para que lo viralice. Cuando lo eterno toca lo interno, hay cambios externos. Ya lo apuntó, ya se lo aprendió. Usted y yo somos humanos con flaquezas, con debilidades. Pero cuando nos ponemos delante del Señor y le decimos, creo en tu palabra, creo que he sido constituido y elegido según tu presciencia, creo en tu palabra y tu palabra dice que me ha dado autoridad, soy hijo tuyo, hijo de la promesa, tengo autoridad, tengo capacidad. La Biblia dice que tengo capacidad de reino, tengo la mente de Cristo, por lo tanto puedo caminar en autoridad, no porque yo pueda hacer mucho, sino porque el que vive en mí, el que reina en mí, me da la sabiduría y la capacidad para caminar de acuerdo a sus promesas. Entonces, cuando lo eterno, cuando la palabra, cuando lo poderoso de la palabra toca tu vida y toca mi vida, toca la parte interna, hay cambios externos. Nos damos a conocer en nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, de actuar. Ya no nos movemos por voluntad humana, sino por voluntad divina, entendiendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que progresar, hay que generar, hay que fructificar, pero por encima de todo, la máxima se llama la Biblia. Aquí están los tesoros muy guardados. Yo creo en la Biblia y no dejaré de creer en la palabra de Dios. Si otros quieren creer en chayotes o en papas, en monos, lo que sea, yo creo en la Biblia. Pastor, ¿y por qué habla así? Sí, porque hoy en día la gente cree cualquier tontera. Ay, que de una piedra está saliendo agua, ya empiezan a adorar la piedra. Ay, que yo creo que la gente crea lo que quiera creer. Yo sigo creyendo que he sido elegido y constituido bajo su fundamento. ¿Qué es mejor creer? ¿En nada o en alguien? Yo prefiero creer en alguien. Ah, no, yo vine por la explosión del Big Bang. Pues siga creyendo. Yo sigo creyendo que las partículas del Big Bang, quien les dio vida, fue Jesús, fue el Señor. Estoy loco. Bueno, yo no sé quién estará más loco. Si el que cree en Dios o aquel que dice que de repente me creo un caballo, me creo un perro. Sí, porque hay gente a veces que sale así. Ya me creo un perro y empiezan a actuar como perro. No lo comparto, pero lo respeto. Sigo creyendo lo que la Biblia dice. Loco, sí, loco por Cristo. ¿Me lavaron el cerebro? Sí, me lo lavaron del pecado y la inmundicia. Me pusieron mente nueva, mente de Cristo. Tenemos la vida de Cristo y eso basta y sobra para ir a la eternidad. Tenemos eternidad, hermano. Una buena noticia, tenemos eternidad. A ver, no lo busque, léalo en la pantalla, Eclesiastés 3:11, ¿qué dice?
Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: ¿qué ha puesto Dios en usted y en mí, en el ser humano? Dice que todo lo hizo como usted y como yo. ¿Cómo? Hermoso, en su tiempo. ¿Y ha puesto eternidad en quién? En el corazón de ellos, hombre, mujer, humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermano y hermana, ¿alguien me puede explicar eso? Dios ha puesto eternidad en mí. No entiendo eso. Ha puesto su gloria en vasos de barro para que la gloria sea siempre de Él. Nuestra mente finita, no entendemos muchas cosas, pero dice que ha puesto eternidad sin que alcancemos a entender todas las cosas. Él ha puesto su gloria, su gracia y su capacidad en usted y en mí. Créalo, no lo razone, porque la fe y la razón no se llevan. La razón es la que todo lo cuestiona, pero la fe es la que cree sin ver. Cuando lo eterno toca lo interno, hay cambios externos. Se nota en la forma de hablar, se nota en la forma de conducirnos, se nota en todo. Es decir, los frutos de justicia determinan si un hijo de Dios está alineado o desalineado. Mis amados hermanos, tenemos que volver al coraje espiritual de la iglesia primitiva, de la iglesia que inició con aquellos 120, aleluya. Esa iglesia ardiente en el espíritu tiene que volver ese coraje y entender la verdad de la palabra. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación y transformación. Tenemos que volver a ese coraje espiritual, ese coraje que tuvo David, cuya valentía se la transmitió a los que con él estaban, recordándole que David estaba en la cueva de Adulán, había huido porque lo querían matar, y se reunió con él unos hombres que estaban tristes, enlutados, amargados, arruinados, y estos hombres fueron dados de parte de Dios, o le fue dado de parte de Dios una unción especial, porque David tuvo coraje para levantarse y depender de Dios y entender que había sido elegido, que no importando las circunstancias. David siempre dijo: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso de tiempo en tiempo, año tras año, de generación en generación, Dios sigue siendo Dios. El tiempo cambia, los hombres cambian, Dios sigue siendo Dios. Por eso es que yo digo, nunca olvidaré el año 1987 como que fuera ayer. Me acuerdo allá en Barrio Cuba, no en Cuba, en Barrio Cuba, en los barrios del sur, donde toda la gente tenía miedo. No, de los barrios del sur salió algo bueno, de los barrios del sur salió la gloria de Dios. A mí no me da pena decir, yo era de los barrios del sur. ¿Y dónde usted? Barrio Cuba. Y la gente se agarraba la billetera. No, hombre, tranquilo, soy de Barrio Cuba, pero tengo la gloria de Dios. Usted no se avergüenza el lugar donde es usted. ¿Dónde vive usted, hermano? Yo vivo en un lugar de reino. ¿Dónde, hermano? Y ya se queda. No tenga pena. Purral arriba, purral abajo, purral en medio, purral a los costados, donde quiera. ¿No? ¿Por qué tiene pena? Si es que a usted no lo hace el barrio, usted hace al barrio. Por eso dijeron, ¿podrá salir algo bueno de Israel? Jesús, el hijo del carpintero. ¿Cómo? ¿Podrá salir algo bueno? Sí, Señor. De Cepillal sale lo mejor, papá. Cuando usted camine como hijo de Dios. No camine como derrotado, ni jorobado. Cuando ve a alguien jorobado, enderezcase, hombre, camine bien, como soldado de Cristo. Sí o sí. Cuando hable sin temor, pidiéndole sabiduría a Dios. Gracias a Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, volver a ese coraje espiritual donde David fue tocado por la unción, y esa unción transformó a esos hombres, y los hombres tristes y amargados de espíritu, endeudados, fueron pasados a otro nivel donde Dios dice, y la Biblia enseña, que fueron los valientes de David, y la unción que ellos tenían la transmitieron a otros. Fueron aguerridos, fuertes en batalla. La iglesia, usted y yo, tenemos la unción del Santo para transmitir su luz, su verdad, su diseño y su propósito. Tenemos la capacidad de Dios. Esto no es emoción, esto es convicción, hermano. Esto es convicción espiritual.
Cuando la unción toca, hermano, todo cambia. Dios quiere un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido constituidos y elegidos según la presencia de Dios. Vamos a ir casi terminando, pero todavía no me cierre la Biblia. Joel capítulo 3, versículos 9 y 10. Me quedan por lo menos una media hora. No es broma. Me quedan por lo menos unos 5 minutos. Lo tenemos, amado hermano y hermana. Joel capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Proclamad esto entre las naciones. ¿Proclamad qué? Proclamad guerra. Despertad a los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? No, yo pregunté que cuántos valientes hay aquí. Señor, ¿por qué cuando digo esto solo las hermanas dicen amén? ¿Y los hombres? Señor, yo quiero que esos hombres levanten su voz así como cuando están viendo un partido y dicen: despertad a los valientes. Eso así me gusta, hermano. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Versículo 10, ¿qué dice? Vamos, versículo 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzad lanzas de vuestras hoces. Diga el débil. Diga el débil. A ver, diga el débil. Cuando te digan que no se puede, fuerte soy. Cuando te digan que no va más, fuerte soy. Cuando te pongan obstáculos, fuerte soy. Cuando te quieran ver arruinado, fuerte soy. Porque le tengo una noticia: el diablo quiere ver arruinado a usted. Pero dice la Biblia: diga al débil, fuerte soy. Nunca mire su debilidad, mire lo sobrenatural de Dios en usted y en mí. Esta palabra dice: levántense los hombres de guerra, hombres y mujeres, y forjad espadas de vuestros asadones. Mire, el asadón, las hoces son instrumentos de agricultura. Y Dios les dijo a ellos: lo que tienen en su mano, conviértanlo en una espada. Dios te dice: lo que tienes, tómalo. Es lo que yo ocupo para convertirlo en algo poderoso. Señor, no tengo capacidad. Y Dios te dice: no te estoy preguntando si tienes, te estoy preguntando si estás listo. Y a veces creemos que porque no tenemos no estamos listos. No, ya estamos listos según que hemos sido elegidos y constituidos. Y Dios dice: y con lo que tienes yo te voy a dar victoria. Así que diga al débil, fuerte soy. Lo que tienes, convierte en un arma de guerra. Apropiate de la palabra y créele a Dios, porque hemos sido elegidos y constituidos en su propósito eterno. ¿Para qué? Para orar siempre y levantarnos en guerra espiritual a favor de la familia, a favor de la iglesia y a favor de la nación. ¿Me está escuchando? Siempre hay que orar a nivel terrenal, a nivel físico, por la familia. ¿Por qué? Porque tenemos fortalezas personales que el enemigo utiliza para influenciar en la vida de las personas. Pecado, pensamientos, sentimientos, actitudes y estilos de disciplina personales. Hay cosas fuertes que se mueven en el mundo. Hay cosas que afectan a nuestros hijos. Pero si los cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, serán librados. En el kinder, escuela, colegio, universidad, hay que orar, hay que poner protección sobre ellos, hay que poner protección sobre la familia, hay que orar por la familia, hermano. No cometa el error de decir: tuve un problema con mi familia, así que no vuelvo. No, ore, solucione las cosas y conviértase en un portador de buenas nuevas. El enemigo quiere la destrucción de las familias, Dios quiere la unión. Sabe bien el enemigo que si las familias están desunidas, no habrán iglesias unidas. Pero si hay familias unidas, habrán iglesias fuertes y unidas. Tenemos que orar y levantarnos en guerra espiritual a favor de la iglesia, de esta casa, eterna alabanza de la iglesia. Las fuerzas del mal obran mediante brujería, satanismo, vudú, espiritismo, santería, brujos, hechiceros, astrólogos, medios. Hay muchas fortalezas ideológicas que se levantan en el ambiente, porque el dominio que el enemigo ejerce sobre el mundo a través de las filosofías que influyen en la cultura y sociedad atacan la iglesia. Se ha comprobado que en diferentes estados los gobiernos, por medio de sus representantes, consultan lo oculto. Es por eso que hay que orar a favor de la familia y a favor de la iglesia, porque la iglesia también es atacada. La iglesia es el ente espiritual que
que representa los diseños del cielo. La iglesia es el ente espiritual que manifiesta la gloria de Dios. Mientras la iglesia está aquí, haremos guerra a favor de la familia y a favor de la iglesia. El enemigo no le gusta que tenga iglesias abiertas, pero los brujos, hechiceros, santeros, agoreros lanzan maldiciones contra la iglesia. Debemos cubrir la iglesia, y la iglesia no solamente el edificio, usted y yo, cubrirnos con la sangre de Cristo y orar y quebrantar toda maldición que venga del norte, sur, este, oeste, por aire o por tierra, y pelear a favor de la iglesia. Y por último, pelear a favor de nuestra nación, Costa Rica. Costa Rica es tierra de Dios. Debemos levantarnos todos los días en oración, en oración, en oración por Costa Rica. Honra a Dios, honra a tu familia, honra a tu país, mi amado hermano y hermana. El enemigo usa fortalezas territoriales, que esto representa la jerarquía de seres malignos, quienes estratégicamente son asignados para influir, controlar a las naciones, comunidades y aún a la familia. Habrán lugares con fortalezas de idolatría, pecados u otros tipos de mundanalidad, espíritus inmundos que están afectando lugares. Pero repito, mientras la iglesia esté en la tierra, tiene que ser un baluarte de la verdad, tiene que ser la luz del cielo aquí en la tierra, a orar por la familia, por la iglesia y por la nación. Tenemos que orar por Costa Rica todos los días. ¿A quién llama Dios? A la iglesia. Tenemos que orar por la familia. ¿A quién llama Dios? A la iglesia. Tenemos que orar por la misma iglesia. ¿A quién llama Dios? A la iglesia. Mientras estemos en el mundo, no vamos a parar de orar, interceder y adorar, porque eso nos conecta con el cielo. Amados hermanos y hermanas, nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor y decimos en esta hora: creemos, Señor, que cuando lo eterno toca lo interno, hay cambios externos. Por lo tanto, en esta hora, Dios mío, a través de esta palabra te pido que la iglesia sea tocada por tu poder sobrenatural, para entender en nuestra mente y corazón que hemos sido elegidos y constituidos en el propósito eterno, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y el enemigo no podrá tocar nuestra vida, y nuestra responsabilidad es andar en obediencia, justicia y santidad. Padre mío, Padre de misericordia, te pido que guardes, bendigas a la iglesia, a los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Guarda la iglesia, guarda la familia de esta casa, guarda la familia de Costa Rica, guarda a Costa Rica. Bendecimos Costa Rica, bendecimos esta nación. Yo bendigo en el nombre de Jesús Costa Rica, sus 7 provincias, sus cantones y distritos. Yo bendigo mi familia, bendigo la familia de esta casa, bendigo la familia de Costa Rica, bendigo en el nombre de Jesús las iglesias que se levantan cada semana a adorarte y a servirte. Las cubro con tu preciosa sangre. Nosotros entendemos en esta hora que somos hijos de luz, hijos de la promesa. Levante su voz y levante sus manos, diga: entendemos que somos hijos de la luz, coherederos con Cristo, llamados a manifestar la gloria de Jesús, llamados a anunciar su virtud. Repita conmigo: en el nombre de Jesús declaramos una semana de victoria y de éxito, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén y amén. Le damos gracias al Señor.